Perfecto. Hablamos un poquito del control del flujo a corto y a largo plazo. Ahora vamos a hablar del control humoral. Cuando hablamos de control humoral, hablamos de sustancias, ya sea producidas, segregadas o absorbidas en los líquidos como hormonas y factores producidos localmente. Correcto. A eso nos referimos cuando hablamos de control humoral. Correcto. Vamos a hablar primeramente de las sustancias vasoconstrictoras humorales, que ustedes ya conocen. En las sustancias vasoconstrictoras humorales tenemos la noradrenalina, la adrenalina, la angiotensina 2 y la vasopresina. La noradrenalina y la adrenalina son producidas por la glándula suprarrenal. ¿Correcto? En respuesta del sistema nervioso autónomo, específicamente el sistema nervioso simpático. ¿Correcto? Se estimula el sistema nervioso simpático, la glándula suprarrenal secretan noradrenalina y adrenalina. La función de la adrenalina y la noradrenalina es aumentar la resistencia vascular periférica. ¿Correcto? ¿Cómo aumenta la resistencia vascular periférica? Produciendo la vasoconstricción arteriolar. ¿Correcto? Y esto va a desencadenar un aumento de nuestra presión arterial. ¿Correcto? Lo que tienen que saber de la noradrenalina y la adrenalina es que son hormonas, ¿verdad?, potentes que producen, como vieron, aumento de la resistencia vascular periférica, por ende, aumento de la presión arterial por vasoconstricción arteriolar. ¿Correcto? Solamente hay una pequeña diferencia entre la nora y la adrenalina. ¿Correcto? La nora es un vasoconstrictor más potente a nivel arteriolar. ¿Correcto? Porque los vasos sanguíneos son afines por los alfa receptores. O sea, tienen alfa receptores que poseen la noradrenalina. Y por ese motivo, los vasos sanguíneos tienen más afinidad por la noradrenalina, ¿correcto?, que la adrenalina. Con respecto a la angiotensina 2, habíamos hablado ya, ¿correcto? Y es una sustancia vasoconstrictora potente. Solamente es necesaria una millonésima de gramo vertida en la sangre para aumentar 50 milímetros de mercurio, la presión arterial. Entonces la función de la angiotensina 2 es aumentar la resistencia vascular periférica y otra función de ellas es aumentar la reabsorción de sodio y agua. ¿Correcto? O dicho en otras palabras, reducir la excreción de sodio y agua. ¿De acuerdo? Perfecto. La vasopresina, o también conocida como hormona antidiurética, es producida por la hipófisis, más correctamente por la neurohipófisis. ¿Correcto? La vasopresina incluso es más potente que la angiotensina 2 como sustancia vasoconstrictora, hablando de sustancia vasoconstrictora. Actúa a nivel de los túbulos renales, como vamos a ver cuando hablemos de la parte renal, posiblemente en la próxima clase. Sustancias vasodilatadoras. Tenemos la bradicinina y la histamina. La bradicinina, su función es provocar una dilatación fuerte, ¿verdad? Una dilatación fuerte a nivel arteriolar. Y aumenta también la permeabilidad vascular. Solamente que la bradicinina dura muy poco tiempo, ¿correcto? Dura minutos. ¿Y cómo se activa la bradicinina? Dentro de los vasos tenemos la calicreína, ¿correcto? Cuando hay una inflamación de nuestros vasos, la calicreína se activa. La calicreína dentro de los vasos está en su forma inactiva. Cuando hay alguna inflamación, la calicreína se activa, ¿correcto? Al activarse la calicreína, convierte la alfa-2 globulina en calidina. Y esta calidina posteriormente se convierte en bradicinina mediante enzimas ya del tejido, enzimas tisulares, ¿correcto? Que es un
polipéptido potente vasodilatador, solamente que dura pocos minutos, ¿correcto? Aparte de ser, aparte de provocar vasodilatación, no se olviden que produce un aumento de la permeabilidad vascular. ¿Qué pasa si aumenta la permeabilidad vascular? ¿Se acuerdan? Aumenta la permeabilidad vascular, las proteínas que estaban dentro del vaso pasan al intersticio, ¿correcto? Principalmente, ¿cuál era la principal proteína? La albúmina, correcto. Actúan como soluto. Al actuar como soluto, estiran agua, correcto. Y pueden producir edemas, acumulación de líquido en el intersticio. Pueden producir edemas, correcto. Luego tenemos la histamina. La histamina se libera cuando hay daño de algún tejido, correcto, liberados por los mastocitos y los basófilos, ¿se acuerdan? Función de la histamina, vasodilatador. Otra función de la histamina, aumenta la permeabilidad capilar, correcto. Por esto es que cuando hay reacciones alérgicas se forman los edemas, correcto, por aumento de la permeabilidad vascular, correcto. Como pueden ver acá, ¿se acuerdan del equilibrio de Starling que hablaba de 4 fuerzas? Luego, si no hay más nadie para aceptar, para terminar ya la clase. Muy bien, ¿se acuerdan del equilibrio de Starling que hablaba de 4 fuerzas? La presión hidrostática capilar, que era producida por el propio líquido, ¿correcto? El propio fluido. Me dicen que hay gente para aceptar todavía. Que no me está apareciendo nada. No. Todavía no vamos a llamar la lista. Todavía no vamos a llamar la lista. Espera un ratito. Vamos a terminar nuestra clase. Perfecto, como habíamos visto, las fuerzas que participan en el equilibrio de Starling, ¿verdad? Tenemos 4 fuerzas. La presión hidrostática capilar, que es producida por el propio peso de la sangre, por el propio fluido, ¿correcto? Es una fuerza que tiende a sacar el líquido hacia el intersticio, hacia afuera del capilar. Entonces, el capilar, ¿correcto? Y acaba de ser nuestro intersticio. La presión negativa del intersticio, ¿correcto? Ustedes saben que hay una presión negativa acá dentro del intersticio, producidas por las bombas linfáticas, ¿correcto? Los vasos linfáticos drenan acá el líquido intersticial y dejan una presión negativa. Otra fuerza es la producida por la coloidosmótica intersticial, o sea, por las proteínas que se encuentran en el intersticio, ¿correcto? Y la otra fuerza era la producida por las proteínas propias del plasma, ¿correcto? Coloidosmótica plasmática. Muy bien, cuando hay un aumento de la permeabilidad vascular, si ustedes se fijan acá, en condiciones normales, la proteína no puede pasar por los poros, ¿correcto? Pero si aumentamos la permeabilidad de nuestro poro, permeabilidad capilar, va a poder pasar esta proteína, ¿correcto? Hacia el intersticio. De acá va a pasar hacia el intersticio. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener más proteínas en el intersticio.
Y al tener más proteína en el intersticio, aumenta nuestra presión coloidosmótica intersticial. ¿Correcto? Y aumenta la salida entonces de agua hacia el intersticio. Y por ende, cuando tenemos agua en el intersticio, acumulación de líquido en el intersticio, tenemos la formación de edemas. ¿Correcto? El mecanismo de formación de edemas por las sustancias vasodilatadoras, como la bradicinina y la histamina. Por eso en las reacciones alérgicas, correcto, hay formación de edemas, porque la histamina causa un aumento también de la permeabilidad capilar, aparte de su efecto vasodilatador. Correcto. Hay una extravasación del líquido del capilar hacia el intersticio por aumento de su permeabilidad, por aumentar la permeabilidad de nuestro vaso. Con respecto al control vascular por iones, tenemos al ion calcio, muy importante, ¿está bien? Aumento del calcio produce vasoconstricción, ¿correcto? Es importante para la contracción de nuestro músculo. Se une a la calmodulina y produce la contracción de nuestro músculo, ¿correcto? Entonces, ion calcio, vasoconstricción. Aumento, vasoconstricción. Ion potasio. El ion potasio, si disminuye, va a causar la vasodilatación. ¿Por qué? Porque inhibe la contracción del músculo liso. ¿Correcto? Si el potasio inhibe la contracción de tu músculo liso, si hay poco, ¿qué va a producirse? Va a producirse vasodilatación porque no le va a estar inhibiendo a tu músculo. ¿Se entiende? Entonces, una disminución del potasio va a producir vasodilatación. ¿Correcto? Porque la función del potasio es inhibir la contracción del músculo. Y si no hay, si no le inhibe, entonces va a producir la vasodilatación. ¿Correcto? Con respecto al magnesio, que tienen que saber que si aumenta la cantidad de magnesio, se va a producir vasodilatación. ¿Correcto? El magnesio en sí es un potente vasodilatador cuando se encuentran en cantidades elevadas. El hidrógeno, de forma, o sea, el hidrógeno lo que realiza es un descenso del pH, correcto. El descenso del pH va a producir a su vez una vasodilatación arteriolar, correcto. Entonces, el hidrógeno produce una vasodilatación arteriolar porque el hidrógeno desciende el pH y el descenso del pH es lo que va, en realidad produce la vasodilatación, correcto. El CO2 va a producir una vasodilatación leve, correcto. El dióxido de carbono produce una vasodilatación leve, correcto. Solo a nivel del cerebro es lo que la vasodilatación se vuelve potente, tratándose del CO2, correcto. Ahora terminando, los factores vasoconstrictores que vimos y factores vasodilatadores no tienen efecto o tienen muy poco efecto sobre el flujo sanguíneo a largo plazo. Correcto, más bien controlan el flujo sanguíneo a corto plazo, produciendo la vasoconstricción, correcto, disminuyendo el calibre del vaso o vasodilatación, aumentando el calibre de nuestro vaso. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta eso. Todas estas sustancias que hablamos, correcto, no tienen un efecto potente a largo plazo. Muy bien, pueden ir colocando sus nombres. Vamos a tener que tener una clase extra, ¿está bien? Para poder salir ya de circulatorio. La otra semana quiero entrar ya en renal sí o sí. Entonces voy a marcar una clase extra con la delegada de ustedes, un día que ustedes tienen libre, ¿está bien?
Así ya terminamos ya la parte circulatoria, que es un poco extensa. Al terminar la clase voy a enviarle a la delegada estas 3 clases de hoy, que son clases cortas en realidad. Por eso en una clase di 3 clases, son clases cortas. Y voy a pasarle los casos clínicos. Esta tarde voy a estar pasándole los nuevos casos clínicos. Si tienen cualquier duda, pueden escribirme, está bien, pueden escribirme o pueden preguntarme directamente sin problema. Sí, Silvana, te escucho. ¿No entendiste qué parte? Sí, voy a pasar más casos clínicos. Voy a pasar más casos clínicos de la parte, por lo menos 2 casos clínicos más para la parte de circulatorio y voy a empezar a pasar ya los casos clínicos de la parte renal. ¿Correcto? El, el contenido en sí va a ser un poco extenso, entonces los casos clínicos le va a servir a ustedes para guía, para el examen. El examen, el segundo examen parcial y el examen final va a ser muy parecido a los casos clínicos, ¿correcto? Entonces le va a servir